Buenas, Enrique, la verdad que darte las gracias por venir, bueno, que entiendo que es complicado el desplazamiento hasta aquí y por hacer esto un poco raro, ¿no? De ponerte a hablar con un psicólogo y hablar de que tienen en común las artes marciales mixtas y la psicología, ¿no? Que no sé si es una conexión que aparentemente parezca que tenga muy claro que tiene que ver. Pero bueno, la verdad que para mí sí que hay una serie de cosas que creo que hay cierto paralelismo o ciertos puntos en los que pueden confluir, a lo mejor no en tanto en un sentido literal, pero sí en un sentido metafórico, ¿vale? Y bueno, y luego también, no solo desde nuestras áreas, sino que espero que esto también pues, sea un encuentro de Enrique Aventura y también un poco desde nuestra experiencia. ¿Vale? Bueno, un poco creo que sobra presentarte, pero bueno, pues tú eres luchador de artes marciales mixtas, tu nombre conocido es Enrique Wasabi y bueno, llegaste a ser incluso subcampeón de Ultimate Fighter Latinoamérica, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ha sido uno de los primeros grandes luchadores en la escena internacional española en las artes marciales mixtas. Ujú. ¿No? ¿Es una buena De, presentación de o...? momento hasta ahí va, De va, momento hasta aquí va vamos todo bien. perfecto, viento en Vale, popa. todavía no me he puesto freudiano ni me he puesto a No, no, interpretar no, no, todavía nada, no, todavía no. así que vamos bien, vale. Mira, yo la verdad que es verdad que esto no era una entrevista que yo me plantease o cuando yo voy pensando en personas, no caí en ti de entrada. Uno, porque no soy seguidor de las artes marciales mixtas, para que te voy a vender la película, pero me lo recomendó, bueno, por nuestro amigo común, que es José David Romero, ¿no? Y ya empecé a seguirte, ya a interesarme, ya a leer, ya a ver cosas tuyas y tal. Y, y bueno, y la verdad que me sorprendió, supongo que porque al principio lo veía de una mirada relativamente prejuiciosa, ¿no? De, bueno, pues tú piensas en peleas y, bueno, pues lo que ves es la jaula, ¿no? Y el cuadrilátero y dos tíos allí inflándose a palos, ¿no? Ujú. Pero conforme iba viendo, bueno, pues tanto este reality como otras cosas, claro, empiezas a ver todo lo otro que no se ve, ¿no? Una idea como de un iceberg en el que está la punta, que es lo que se ve, pero claro, debajo del mar hay mucho más, ¿no? Y entonces, lo primero que a mí me llamó mucho la atención es que, bueno, que aparentemente la pelea puede parecer algo como, como muy agresivo, como muy violento, como hostil, pero yo luego lo miraba y pensaba, bueno, eh, no sé hasta qué punto la pelea es algo mucho más claro y mucho más transparente y en el que en el fondo no hay tanta hostilidad respecto a cómo vivimos en el mundo real, ¿no? Porque me refiero, la pelea, para empezar, es algo que está claro, que es de frente, tú sabes para qué vas a ver a esa persona y los dos sois luchadores y no hay ningún problema. Pero la pelea, sobre todo, no es hipócrita. Es decir, en la pelea no hay que fingir cuando te pegan una hostia y te duele que no te duele y tienes que aparentarte el fuerte. En la pelea no hay que ir por la espalda. En la pelea, bueno, de alguna manera vuestro mundo al final en muchas cosas es bastante más civilizado que como son las peleas en el mundo normal, que son comentarios, que es a la espalda, que son comentarios con segundas, que te duele y finges que ese comentario no te duele. Lo vuestro es todo como muy claro, ¿no? Bueno, yo pienso que nos definiríamos como, en inglés llaman violent gentleman, Ujú. ¿no? En la pelea no hay idiomas, da igual que te entiendas o no, o con la expresión oral con otra persona, al final todo se resume a un acto que es, bueno, pues totalmente universal, el hecho de la pelea. Sí que existe la psicología del deporte, sí que existe el tratar de solapar o tratar de tapar un golpe que te ha entrado que tú por dentro dices, me ha dado. Pero tú tratas de no hacer una expresión facial Ya. O sea, sí para que tenéis tratar ese que, control, ¿no? claro, Ujú. o lo intentamos. Hay veces que hay veces que es imposible, que por Claro. mucho que tú tal. Pero te llega un golpe, te llega o lo que sea, o en ese momento necesitas un segundo aire, estás ahí tal, y no puedes
no puedes engañarte a ti mismo, entonces no consigues engañar al otro. Pero se hace, claro que se hace. Pero sí que es verdad que en ese sentido es mucho más puro. De honestidad, Hombre, ¿no? y tanto. De transparencia. Sí, 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 sí. Y yo creo bueno, yo lo llamo así, luchar, ¿no? Más que la pelea. Sí, tiene un contexto agresivo. El momento de la pelea, pero no violento. Porque yo no tengo nada personal contra mi oponente, ni creo que lo tenga el otro conmigo. Más allá de si la pelea o si la empresa en la que tú vas a hacer la pelea requiere más show business o no. Pero, o sea, que al final deja de ser show business, no creo que haya cosas personales. Sí, allí. Casos se habrán dado, por supuesto. La norma no lo es, te lo puedo asegurar. Y yo personalmente, yo creo que eso va también mucho sujeto a la persona. Y yo tengo la suerte de llevarme bien con todos los rivales con los que he luchado. De hecho, algunos de ellos son amigos. No todos, pero con todos tengo como mínimo una relación cordial. Pero como con cualquier cosa, ¿no? Yo tampoco soy amigo de todos los psicólogos que conozco, ¿no? Claro, y además sería algo imposible y aparte algo estúpido. Pero sí que es verdad que tengo buena relación y algunos son amigos míos en los que he tenido que enfrentarme en peleas que eran sumamente importantes tanto para su vida como para la mía. Entonces, yo eso lo veo algo que es sumamente bonito, la verdad. No, claro, yo veo ahí esa honestidad y luego también como esa autenticidad, ¿no? Yo al principio cuando pensaba cómo planteábamos esta charla, no sé por qué me vino mucho a la cabeza el Club de la Lucha, la película. O sea, y entiéndeme, dentro de que es una película y dentro de que lógicamente yo no quiero frivolizar ni mucho menos o llevar por esos tintes el mundo de, bueno, pues tu mundo, ¿no? Al que tú te dedicas, pero sí que me parece que había eso de que, bueno, que se ve en el Club de la Lucha, de que al final cuando dos personas están luchando, cuando dos personas están en eso, hay algo muy genuino y muy real si lo comparas eso, ¿no? Con esa vida civilizada, aparentemente civilizada, en la que todo es mucho más impostado, en la que todo es mucho menos claro, en la que todo es mucho menos transparente, ¿no? Hombre, yo veo, usando este ejemplo, ¿no? Del libro del Club de la Lucha, ¿no? De Chuck Palahniuk, que está mucho más desarrollado que la película, evidentemente, como todos los libros, Claro. ¿no? Claro. Eh, yo veo mucho más violento otros mundos, el de los negocios, el de la política, súper violento. Todo tipo de propagandas, todo tipo de tal, para mí tienen todo un contexto de trasfondo, por supuesto, claro, hay que mostrar otra cara, ¿no? Pero del trasfondo de atrás La tiene intencionalidad, ¿no? muchísimo más violenta que Claro. una simple pelea. Si nos metemos ya a meternos Sí, sí. en profundidad. Bueno, esto es hablar con un psicólogo. Claro, O sea, aquí es sí, que es se que nos estoy vaya la olla de claro, pajas mentales, es la idea. Es que la historia es como estoy hablando con un psicólogo, pues entonces sí que puedo permitir el lujo de meterme ahí en profundidad. O sea, te invito a ello. Claro, porque sí, es mucho más interesante, pero yo veo mucho más violento otros contextos. El mismo, el de los negocios, el empresarial, el político, todo eso ahí sí que hay violencia, de verdad. En las propias familias, ¿no? ¿Cuántas veces hay? Sí, claro, en relaciones interpersonales, en todo, ahí sí que hay realmente Claro, violencia. y sobre todo una violencia como mucho menos, como una violencia como encubierta, no sé si me explico. Vuelvo a eso eso, digo. ¿no? Que es la buena cara con tu suegro en la comida y estáis ahí a machete el uno con el otro. Claro, Y esto es, bueno, pues algo mucho más explícito, pero aunque sea mucho más explícito, es mucho más limpio, ¿no? Claro. Y eso me parecía muy interesante. Y hay unos códigos de honor muy implantados que yo creo que la mayoría de los luchadores lo asume, es decir, 99%, ya te digo, siempre hay un desmadrado, siempre. Pero que lo asume y a lo mejor ha sido una pelea así más dura, ¿no? Hay peleas más limpias, otras que son un poquito más duras, no sucias, sino más duras, en el que ha habido más daño físico y tal. Hay otras que terminan antes, te estrangulan, o sea, el otro palmeado y No. hasta aquí el juego, ¿no? Y ya está. Pero hay algunas que hay más golpes, Sí, hay como más dije, el lesiones, lomo, tal historia. vamos. Claro, y después pues tú te encuentras con el compañero, ¿no? Con el oponente tuyo, te encuentras, o vais los dos a lo mejor en la sillita allí en el hospital y yo, no veas la que me has dado, funda, no sé cuánto. Y es lo que lo hace interesante, ¿no? Pero más allá de ahí,
yo creo que todo el mundo respeta esa honorabilidad. A mí me gusta mucho la honorabilidad que hay, muchísimo más que la que hay, por ejemplo, en la culturilla, por ejemplo, de deportes como el fútbol, donde va a parar, vamos, ni por asomo se puede comparar con una otra. Claro. Otra. Entonces, Sí, lo veo mucho más sano. de frente, ¿no? Lo veo mucho más sano. Estabas hablando de esto y yo me preguntaba, quizás en la parte en la que esto va a ser un poco menos conversación y quizás ahora va a ser un poco más entrevista, ¿no? Y yo tengo mucha curiosidad como psicólogo, porque es verdad que nunca he tenido pacientes, ¿vale? Que es verdad, una de las cosas que a mí me gusta de mi trabajo es que cada paciente es una ventana que te permite ver un mundo, ¿no? Yo he tenido pacientes músicos o pacientes escritores o pacientes políticos y claro, de pronto te enseñan ese mundo, ¿no? Y nunca he tenido un paciente luchador, ¿vale? Disculpe. No te preocupes. Así esto demuestra que no hacemos cortes, ¿sabes? Entonces, ¡Corte! nunca he tenido un paciente luchador, ¿no? Y entonces, me interesa eso, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo es cuando pues no lo sé, ¿sabes? Yo estoy bueno, ahora estoy soltera, pero cuando estoy con mi pareja o con mi padre y le puedo decir, bueno, con mi padre no, por desgracia, con mi hermano, y le puedo decir, bueno, pues voy al trabajo. Claro, pero mi trabajo es estoy en una consulta, hablo con mis pacientes y vuelvo. Pero claro, cuando tu trabajo es ir a inflarte de hostias con alguien, no sé, ¿cómo se vive eso? ¿Cómo lo vive el entorno también? ¿Cómo lo vives tú? Porque claro, también entiendo que ahí tiene que haber pues una carga emocional de pronto muy grande, ¿no? Porque no voy a echar 8 horas de jornada, voy a subirme a un cuadrilátero a pegar ya que me peguen, ¿no? Correcto, pues la carga emocional, como tú dices, es sumamente alta, en el que tú tienes que subirte a esas aulas creyendo que el proceso ha sido óptimo. Y digo proceso a preparación física, preparación mental, preparación técnico-táctica, mil cosas, ¿no? En el que te entras en un mar de dudas en el que hay más dragones que ángeles y tú tienes que liberarte de ese tipo de dragones, de demonios, llámalo como tú quieras, quedarte solamente con los ángeles, quedarte ahí con que creerte lo que realmente es que eres capaz, pero dudas, que no pasa nada, pero te llegan. Y yo te estoy contando esto ahora desde un punto de vista un poquito más exterior, ¿no? Claro. Más exterior porque no tengo la pelea. Sí, viéndolos todos desde la barrera, ¿no? Ahora mismo, pero sin embargo lucho dentro de poco y esos diablos volverán. Y te los tienes que quitar de aquí, son como pepitos grillos, ¿no? Pepitos grillos de tu conciencia. Bueno, y entiendo también que esa tensión, ¿no? Me refiero, estás en tu casa el día de antes de una pelea o estás con tu chica, claro, y tú eres muy consciente de que al día siguiente va a haber toda esa explosión, ¿no? Sí, ¿Cómo estás en eso? Yo, personalmente, empiezo, esa explosión de sentimientos y de emociones empiezan el mismo día de la pelea, a mí. Te hablo de mí, ¿vale? El mismo día de la pelea, cuando tú te levantas y dices tú, hoy, el día D, ¿verdad? El día D, y empiezas y te das una duchita, desayunas, cargas fuerte en el desayuno, te das una vueltecita para despejarte, para mantener también la mente distraída, que tampoco te resulte algo cancerígeno para tu mente, el estar todo el tiempo dándole vuelta a eso que tiene que llegar y va a llegar, pero tienes que como depurar todas las cositas para que llegue bien sueltecito. Y después hay otro momento en el que tú ya entras en la arena, ¿no? En el estadio, en el pabellón, donde sea. Todavía estás vestido pues como tú vistes normalmente y empiezas, señores, peleas a tal hora, eres el número tal, o el último, el penúltimo, quien sea, y empiezas ya a vestirte del papel que vas a desempeñar. Claro, pasas de ser Enrique Marín y empiezas a ser Enrique Wasabi, ¿no? Correcto. ¿No? Y entonces ya es como ahí hay un subidón, el primer subidón de adrenalina. Yeah. Hasta ahora es algo que voy a hacer después, bueno, después lo hago. Pero ahora ya eres el personaje y tienes que crear entre show, entre show, un buen desempeño, el sentirte responsable para contigo mismo de hacer un buen desempeño, el quererle demostrar también a la gente
oye, que te lo has currado, que por Claro. eso sale este combate tan bonito que pretendo hacer, pero te llegan también las dudas, tienes que pelear con esos dragones, tienes que pelear con tal, tienes que identificar tus ángeles y tal, te pones un poquito más irascible, ¿no? Que ya incluso te pueden llegar a molestar cosas que normalmente no te molestan porque son pavos. Sí, tu cuerpo está en alerta, ¿no? Claro, eres una hemorragia de sentimiento, ya dejas de pensar para sentir solamente. Solamente piensa por ti tu esquina, que ve los toros desde la barrera, que puede tomar decisiones porque tiene un poquito más de tiempo para pensar y darte esas indicaciones que ellos buenamente creen que son las buenas para ti, pero que tú no puedes. Tú te paras a pensar y ya Claro, y te ha llevado la hostia. hay que fluir, es Claro. como, claro. Y luego, ¿cómo es el pozo psicológico que queda, ¿no? Porque yo me imagino eso, ¿no? Hoy combato, ¿no? Y independientemente de que ganes o no, pues toda esa explosión emocional, alguna hostia que seguro que te llevas, y luego al día siguiente te imagino haciendo la colada y poniendo los calzoncillos, tendiéndolos en un tenderete, ¿no? Sí, ¿no? Me parece una transición La como, camiseta llena como muy de grande, sangre, claro, la ¿no? camiseta. La Claro, ¿no? Y casana, luego vuelves claro. a tu casa, a la gente con la que quieres, a tu día a día, a vamos a echarnos un cafelico. ¿Cómo es de nuevo bajar del tatami? ¿Cómo es de nuevo bajar del ring y volver a la vida normal? Es decir, ¿qué pozo emocional queda ahí o esa transición se produce sin más? Si no ha habido un trauma, para mí es natural. Porque claro, llevo también peleando mucho tiempo, ¿no? Entonces yo lo tengo bastante naturalizado. Yo estoy a lo que estoy peleando, pues me convierto en instinto. En una bestia parda. Claro, pero es que si no es así, Claro, bueno, no, sí, entiendo que es lo que... que si no es así, no. Pero después, pues ya está, pues ya pasó y ya está. Pero es fácil, porque mira, ¿no? Por ejemplo, si yo te hablo de mi experiencia como psicólogo, bueno, pues claro, mi trabajo que a mí me apasiona y me encanta y para mí la sensación de cómo contactas con un paciente y os desnudáis los dos y esa comunión que se da es lo mejor del mundo, pero sí que es verdad que hay veces también vas haciendo callo por lo mismo que tú dices, ¿no? Porque te tiran muchos años y porque parte de nuestra formación nos ayuda a eso, pero claro, sí que es verdad que yo hay días que llego a casa, pues no sé, una paciente que me está contando cómo abusaba su padre de ella de pequeña y llegas a casa un poco como de no quiero saber nada de nadie y necesito un poco meterme en esto o a veces incluso todo lo contrario, yo llego de cosas muy profundas y necesito de pronto un rato de banalidad absoluta y ponerme a ver la isla de las tentaciones, yo qué sé, sabes que es lo más superficial que pueda haber en el mundo, ¿no? Entonces sí que hay veces que me llevo ese pozo, ¿sabes? Yo no. Y te voy a decir por qué. Porque yo soy un deportista. Y lo que voy a hacer es mi deporte. Voy porque quiero. Voy porque tal. A esa chica que el padre la maltrataba, por usar el ejemplo que tuve eso, seguramente un 100%, 20% no quería eso. Entonces eso le ha generado un trauma. No, pero A mí no me ha generado un yo trauma. me refiero en mí, ¿no? Yo hago ese trabajo porque quiero, Termino. pero perdona. Terminó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para mí mi deporte, como yo lo amo, no me resulta tóxico. Cuando tú estás al lado de una persona que yo lo llamo pues los vampiros de la energía, que son de esta gente tóxica que te empiezan a contar su movida y pum, 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 pum. No un día, sino son de esta gente que, coño, tía, es que se me hace bola quedar con esta persona porque es que, coño, todo es una mierda, tío. Todo. ¿Qué haces, no? ¿Qué haces para salir de esa mierda? Pero te lo cuenta a ti, te come la oreja. Llega un momento que también te resta tu energía. Supongo que más por eso, evidentemente también tenemos nuestros días así, como toda persona, evidentemente, pero no el día de la competición, porque ese día, aunque estemos peleando, pero estamos haciendo lo que nosotros amamos. No hay un pozo psicológico tóxico para nosotros el hecho de la pelea. Sí, entiendo que además es algo que se comienza y se cierra, ¿no? A mí se me ha dado Hay un esa caso. descarga. A mí se me ha dado un caso. Un caso que fue mi última pelea, que fue en México, en Guadalajara, que yo no debería haber peleado, pero peleé porque yo tenía infección en el estómago. A mí bueno, por el agua de allí y tal, no sé cuánto, ya me avisaron. Yo compraba el agua embotellada y toda la historia, pero bueno, siempre se toma uno un refresco, un café, lo que sea, no sé cuánto, el caso que me sentó fatal. Y yo estaba, disculpe, yendo al baño
y yo estaba echando literalmente la flora intestinal. Yo fui a la revisión médica y dijo el médico, chico, tú no estás para pelear, es que te vas a hacer daño. Y luché, y yo me acuerdo que estaba en mitad de la pelea, del primer asalto, ¿eh? Me había preparado estupendamente, había tenido un campamento de entreno para esa pelea estupendo, pero lo pasé fatal. No disfruté esa pelea. He tenido peleas mucho más duras, muchísimo más duras, independientemente del resultado, la he disfrutado. Esa no la disfruté, pero porque lo que me resultó traumático no fue la pelea. Era el forzarte en ese Era el forzarme. Yo era la pelea principal de ese cartel. Y era como, yo ¿cómo voy a hacer esto? Ya. Que estoy en México, que no estoy en Cádiz. Entiéndeme, Cádiz, que yo soy de Sevilla. Sí, que fue estoy, algo que estoy a una hora de... que estoy te a una viste hora. más forzado a hacerlo. Claro, y era la pelea principal y tal, no sé cuánto, y pum pum. Yo ¿cómo voy a hacer esto, chiquillo? Eso es muy interesante, ¿no? Entonces yo ahí sí cogí cierto trauma. Nada que no fuera superable. Pero sí que es verdad que le cogí tal, porque también te entra en ese mar de dudas de, ¿y si no fue por la infección? ¿Y si fue porque yo no estaba bien preparado? ¿Y si fue porque no soy en realidad tan bueno? ¿O y si fue? ¿Y si? ¿Y si? Sí, ¿Y eso si? alimenta mucho esos ¿Y si? demonios, ¿no? Que tú hablabas. Claro, y me invadieron un poquito esos demonios post pelea. Vale, Pero te puedo asegurar y puedo presumir que fue esa vez. vale. Las cosas como son. ¿De acuerdo? Es interesante esto que dices, ¿no? Porque yo una cosa que he comprobado con la experiencia clínica, ¿no? De los pacientes y tal, que normalmente el malestar no va tanto con la intensidad del daño psicológico, sino muchas veces la sensación de haberlo podido elegir o no. Cuando hay ese componente en el que tú no te sientes libre y hay factores externos que te fuerzan, eso al final es más lesivo que lo que ocurra realmente, ¿no? Ya lo has explicado tú mejor que yo. ¿No? Pero eso me pasó. Eso me pasó. Yo no me apetecía pelear. Es que ya te digo, 3/4 hora antes de la pelea, 3/4 hora, no del evento, sino de mi pelea, porque eso tiene unos contratos televisivos, unos anuncios, entonces eso va súper. Claro. Medio, claro. Yo estaba tomando un ibuprofeno porque estaba subiendo la fiebre. Ay, no te justifiques. No, si no me estoy justificando, perdí la pelea y punto, no pasa nada, ¿eh? Ya ves tú. O más se perdió. Sí, estamos hablando más de eso. Simplemente es como yo, te estoy contando como yo lo viví, que me resultó algo traumático, como diciendo, es que me vi tan débil. No era de cardio, era de, Enrique, tienes que hacer más fuerza. Pero es que no puedo, literalmente. Yo me engañaba, porque creo que psicológicamente lo he trabajado bastante y me hice más fuerte y tal, pero yo lo intentaba. Y yo tengo una frase, ¿no? que siempre me sacan, que era lo de cabeza, corazón y cojones. Para todo. Cabeza, corazón y cojones. Y tenía corazón y cojones, pero la cabeza no la tenía. La cabeza se me fue. La cabeza se me fue en el momento que me empezó a subir la fiebre. Y entonces me tomé ese ibuprofeno y yo me acuerdo de estar calentando ahí con mi entrenador y tal, pero no rompía ni a sudar. Y mira que le pegaba a las manoplas, ¿no? Para calentar, porque tú tienes que subir la frecuencia cardiorrespiratoria para tú, tal, ¿no? Y yo que no, y yo me daba en las piernas, me daban las piernas, digo, pero y Enrique Julio responde y tal, no sé cuánto, y me pesaban las piernas un montón, y tal, que siempre te pesan algo, ¿no? Por ese estrés deportivo, ¿no? Antes de la competición, pero yo sabía, tú conoces tu cuerpo y tú conoces tu alma, ¿sabes? Y yo conocía mi alma. Y esa parte intuitiva, claro, que te decía que no y que te vivías vulnerable en eso. Claro, mi alma me decía, tírale, Enrique, venga, dale caña. Pero mi cuerpo decía, vaya lo que me vas a hacer pasar. Vaya tela. Pero no se hizo. Perdí por punto y tal, pero ya está. Y una última pregunta en esta parte como de la vida del luchador. A mí una cosa, que esta pregunta no es mía, me la hizo un colega. Me dijo, hostia, pues pregúntale a WhatsApp, un amigo mío que te sigue. Y me dice, pregúntale, ¿cómo pegas a alguien que no te ha hecho nada contra el que no tienes nada? ¿No? Así. Vale, pero ¿cómo? Porque yo entiendo, ¿no? Que hay estados emocionales que te ayudan a esa pelea, que te ponen en modo pelea, ¿no? Que normalmente es la rabia, pero claro, cuando es otro luchador y encima lo que tú dices, ¿no? Que muchos son amigos, que ves en ellos compañeros, que hay ese sentimiento de hermandad porque vivís cosas parecidas, ¿cómo entras en ese estado mental de agresividad? Es distinto, ¿no? Es distinto, ya te digo, llega un momento en que eso es una hemorragia de sentimientos, ya no tiene
ya tu cabeza no da para pensar, sino solamente tu corazón para sentir, y te dejas pues fluir, sabes a lo que vas, entonces vas mucho más predispuesto a lo que va a pasar. Por eso yo te digo que no hay un trauma, Claro. que tú vas a lo que vas. Otra cosa es que ahora salgamos después de esta entrevista y llegue alguien y me atraque aquí con un cuchillo o me pegue por la espalda para robarme la cartera. Eso sí puede ser traumático, porque yo no me esperaba esto, ni yo le he hecho nada a nadie para que me atraquen o me den un palo por la espalda para robarme, ni nada de esas cosas. Entonces, si eso, sí digo, uff, ya no voy más a Granada. No vaya a ser. Claro. Y me no vea un loquero. Un loquero, Encima del mal rato de la encima entrevista, me voy robado. Mucho. Anda que me ha salido barata la entrevista. No, pero claro, tú vas a eso, ¿no? Es un deporte y a ver, habrá algo más primitivo que pelear. Lo que sí es, lo que dictamina es la diferencia entre lo primitivo y lo de ahora, es que ahora estamos reglados, hay unos códigos de honor, hay una reglamentación, hay una revisión médica antes y después, se mira mucho la integridad física del atleta, de la emocional, bueno, pues la psicológica y emocional, entonces, y eso que es tan natural como el pelear en todo reino animal, pues lo hemos hecho algo profesional, algo deportivo, algo tal, y algo que me parece a mí súper bonito. Sí, no, la cultura confluye con eso. Ya te digo, es que me parece mucho más incoherente pelearse cuando no corresponde. Es decir, si estamos jugando tú y yo un partido de tenis y tú me pegas un raquetazo, tú eres tonto. ¿Por qué? Porque tu objetivo no es darme un raquetazo, tu objetivo es meterme un punto con la raqueta y no sé cuánto, no sé qué. Yo no me voy a dar un raquetazo, tonto. Ahora, vamos a lo que vamos y hay una regla. Bien, ¿estamos de acuerdo? Sí, pacto de caballero, punto, se hace y para adelante. Eso me parece mucho más honroso que cuando no corresponde pelearse. Claro. Fíjate, ¿no? En esto, que era lo que hablábamos, ¿no? De que la gente solo ve la punta del iceberg, solo ve la pelea, solo ve la violencia explícita, ¿no? Y también yo creo que es un poco, se está denostando muchas veces este tipo de cosas por lo que hay. Esto suena muy mal, pero yo siempre que hablo se habla mucho de educación emocional, de inteligencia emocional, y yo abogo mucho por la rabia como una emoción adaptativa y como una emoción útil. Es decir, yo creo que el problema de las cosas es cuando las pervertimos y cuando no permitimos que tengan su función. Yo entiendo que si a mí hay algo que me está haciendo daño y mi psiquismo genera una respuesta de rabia, precisamente hacer una acción adaptativa y útil, que es defenderme, esa rabia es sana, esa rabia es positiva, esa rabia es buena, ¿no? De hecho, yo creo que yo he tenido pacientes en los que se les ha... No te en los... Yo he tenido pacientes a los que se les ha castigado tanto el tema de la rabia o el tema de poder tener conductas violentas en un determinado momento. Bueno, pues te lo contaba antes fuera de las cámaras, ¿no? Un paciente que yo tenía que el tío era un armario empotrado y le hicieron bullying porque a él desde pequeño siempre le transmitieron esa idea de tú eres muy grande, no puedes pelearte con los otros niños. Pero tengo una pregunta. Ya, ahora yo para ti. Bueno, un poco por acabar de encuadrar, lo digo porque los que no han visto la conversación. Ajá. Y este paciente probablemente, si no se le hubiese metido tanto en la cabeza que no podía ejercer la rabia de ninguna manera, pues a lo mejor en ese que se metían con él, un día se hubiese puesto bronco, pues sí, se hubiese pegado con un niño, que entiendo que no es lo ideal, pero ahí hubiera acabado la historia. Y no una historia que duró 18 años y cundieron la autoestima y la vida de este chico, ¿no? Uh-huh. Pero es lo mismo ira que rabia. Bueno, a nivel biológico es lo mismo. La diferencia ya es ahí un poco cultural, es lo mismo. La melancolía, la tristeza, la morriña, biológicamente son el mismo proceso, que es pena, tristeza. Ya lo que pasa es que la cultura le pone un nombre u otro en función de pequeños matices. Vale, ¿por qué te pregunto esto? Porque en el plano técnico-táctico de mi deporte, muchas veces la gente los atletas que están en mitad de un combate y les puede la ira, pierden el plan. Me explico. Un combate de MMA, como el abanico es tan amplio
en cantidad de movimientos, golpes, técnicas y toda la historia, porque puedes golpear con diferentes extremidades, ¿no? Con piernas, brazos, bueno, los codos, las manos, las Sí, rodillas. un abanico enorme, ¿no? Sí, después puedes proyectar, puedes finalizar, puedes hacer un montón de cosas, seguir el combate en el suelo, puedes seguir golpeando en el suelo y tal. Cuando tú luchas con una persona, en el plan, tú tienes que coger tus aptitudes y contrapesarlas con las aptitudes del otro o que tú crees que tiene el otro para establecer un plan. Quiero decir, si yo voy a pegarme con Mike Tyson, sería una tontería plantarnos el uno delante del otro, liarnos a mamporrazo, porque la probabilidad de que yo le gane a mamporrazo a Tyson es ínfima. Claro. Entonces yo tendría que establecer otro plan para coger a Tyson por otro lado. O por lo menos tratar de conseguirlo. Ya que salga bien o que salga mal, bueno, eso ya es otra. ¿Qué es lo que pasa? Si a mí este oponente me ha dado un golpe y yo me enfado debido a esa frustración y me entra esa ira, muchas veces esa ira te hace perder el plan establecido que tú tenías entrenado con tu compañero, Sí, con tu entrenador, entiendo. para cogerlo y terminas cagándola. ¿Me explico? Por eso te preguntaba, digo, bueno, rabia o ira. Nosotros, bueno, yo también con mi gente le digo, y mi entrenador, ¿no? Carlos Repiso de Córdoba, siempre me dice que no te entre la ira. Que no te entre la ira. Aunque te hayas comido 2 o 3 golpes, tranquilo, manténla. Porque Bueno, gente que tiene mucho fuego. Ahí es donde entiendo yo que sale vuestro entrenamiento, y eso que hablamos de ese entrenamiento también mental, ¿no? Y esa sangre fría o esa marcialidad que os templa y que la tenéis que forjar. Desde el punto de vista psicológico, bueno, pues esto es muy interesante, las investigaciones de Greenberg, ¿vale? Que es como uno de los máximos exponentes de terapia focalizada en la emoción. De hecho, es el creador de ese modelo. Y él dice que, bueno, que hay un estado emocional, que es la rabia primaria adaptativa, que es una respuesta que está en nuestro código genético porque es útil, porque es adaptativo. Entonces, para protegernos de una amenaza, cuando hay una sensación de amenaza, tu psiquismo genera un estado de rabia porque es el estado óptimo para enfrentarte a esa amenaza en un combate. Cuando hay una injusticia, cuando te sientes amenazado. Por eso yo a veces veo también muchas veces que es cuando un deportista va perdiendo, cuando a veces se deja más llevar por la ira y esa amenaza de estoy perdiendo, entonces el psiquismo dispara la respuesta de ira. Y se supone que cuando cumple esa función, cuando yo satisfago esa función, mi psiquismo no necesita seguir generando ira. ¿Me explico? Por ponerte otro ejemplo fisiológico, yo tengo un déficit de nutrientes, mi cuerpo genera hambre porque es el estado óptimo para empujarme a comer. Una vez como y satisfago ese déficit de nutrientes, yo no necesito seguir teniendo hambre. Entonces la sensación de hambre desaparece. Eso nosotros le llamamos el ciclo de autorregulación biológica. Que yo creo que es por eso por lo que tú dices que cuando acaba el combate tú no sigues enfadado, tú ya has satisfecho la finalidad de esa rabia, ¿no? Claro, por eso te decía que mi deporte es agresivo pero no violento. En la violencia hay una alevosía, una mala intencionalidad. Yo pues estamos haciendo nuestro deporte, que al final el deporte, todos los deportes es comparar unas marcas con otras. El fútbol es, comparar qué equipo mete más goles, el tenis más puntos, el baloncesto más canasta y la pelea pues a ver quién, o puntos, o sumisiones, Claro. o tal, cuánto de las MMA, ¿no? Entonces, yo puedo tener una respuesta agresiva, de hecho tienes que hacerla, coño. A eso va, ¿no? Y de eso consiste. Cojones, es que si no... Ahora, ¿violenta? Es decir, ¿me has ganado, yo me enfado y ahora la lío después? No, tú eres un normal. No. ¿Me explico? No, Para no, mí eso es claro. violencia, lo otro es agresivo. Por eso los animales son agresivos pero no violentos. Exacto, es Vale. que es lo que te digo, ¿no? Cubren la función, ya he comido, no necesito seguir estando en ese estado emocional. Ya, pues te pongo encima una cosita más. Por eso, yo dentro del octógono, una que se cierra el cerrojo ese, ¿no? De tal, papá. Que es como, hostia, ¿no? Uf, ahora para dónde salgo yo a correr, a ver la valla, toma, ¿sabes? Ahí has hablado. Se despiertan tus instintos más primitivos, más animales. Claro. Pero no se desarrolla esa violencia de
venga, tengo... retorcida y voy a hacerte daño Claro, y por un afán. Voy a meterte un dedo en un ojo. ¿Está permitido? No. Pero como soy un tío violento, te voy a meter un dedo en un ojo. Perdona, no. Ahí ya no. Eso ya no te lo compro. ¿Me explico? Te entiendo perfectamente. Hay unas reglas, ¿no? Las respetas. De manera agresiva, sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lucha. Pero violenta no. Sea un caballero. Fíjate, de hecho, la mayoría de la gente que tiende a manejarse desde la rabia, esta gente que siempre es agresiva, que siempre está la que salta, que siempre está encabronada, lo que normalmente le ocurre es, claro, porque cuando yo explico esto la gente me dice, bueno, entonces si es como lo del hambre y cuando come desaparece, porque hay gente que se queda enganchada en ese estado de rabia, ¿no? Entonces ahí es lo que nosotros llamamos una emoción secundaria desadaptativa, que suele ser que hay una emoción previa que me da miedo, como por ejemplo la ansiedad, el miedo, la tristeza, y lo que hago es taparla con rabia. Por eso necesito vivir en la rabia, porque tengo que estar todo el rato tapando que estoy triste, o que me siento vulnerable, o que me da miedo, que yo creo que esa sí suele ser la actitud del matón, de la persona violenta, que la verdad que luego cuando los ves en consulta lo que suele haber es gente que tiene mucho miedo a la debilidad. Por eso necesita estar todo el rato proyectando esa rabia y esa imagen de fortaleza, ¿no? Pero ese no será luchador. Ni mucho menos campeón de nada. Claro. Es que no, es que la gente dice... Date cuenta que... Yo trabajaba de maestro de primaria, ¿no? Y las tutorías, muchas veces con algunas madres, algunos padres, eran sumamente curiosas porque, claro, el contraste entre tú llegar con un ojo morado, con un tal, con un corte, tal, no sé cuánto, y después estar educando al hijo o la hija de esta persona, pues es un contraste fuerte. Es decir, para algunas personas, para mí no, yo lo tengo naturalizado, evidentemente, porque yo soy luchador, entonces tal. Claro. Pero claro, alguna persona dice, pero bueno, ¿tú qué le estás enseñando a mi hijo? Digo, pues mira, yo conocimiento del medio, o lengua, o lo que sea. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Como te he dicho, yo separo mucho los contextos. Claro. Es que si no lo separas, bueno, no vas a vivir de luchador por la calle, ¿no? Si no, lo mismo que yo no voy acogiendo los sentimientos de la gente y siempre súper profunda. A mí también me gusta tomarme la cerveza ¿no? y decir, vaya culo tiene esa, ¿sabes? No siempre soy profundo. Claro, es que entonces, yo que eso es un trabajazo. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que cuando tú... El contraste es muy atrayente, pero también te puede jugar una mala pasada. Yo creo que la gente que es agresiva, no agresiva, rectifico, la gente que es violenta no entienden lo que es sacrificarse porque esto es un deporte duro, ¿eh? Ya. De cojones. Porque hay un hándicap ahí a tener en cuenta, que es si te cansas te pegan. Con lo cual, aunque seas amateur, prepárate lo suficiente, ya no te digo ni mucho ni poco, lo suficiente como para poder aguantar el tipo. Tú estás corriendo un Ironman, que eso es súper duro, durísimo. Yo no sería capaz. Pero si me canso me voy. Aquí, si te cansas te zurran. Y estás encerrado. Y estás encerrado. Siempre puedes abandonar, pero hay un poquito de amor propio, claro, que no te permite abandonar. Entonces, la gente violenta... Es que ese cliché yo siempre, de que he empezado a tener un poquito más de voz mediática y tal, siempre trato de destruirla. La gente violenta no se sacrifica por eso. La gente violenta lo trae de casa. Hombre, ¿qué? Sí, yo creo que cumple una función emocional. Esto que te digo de que usan la rabia para tapar otras cosas. Claro, que yo soy atleta, no soy... Claro. ¿Me explico? Entonces yo tengo una serie de valores, entre ellos trabajo en grupo, el sacrificio, que después tú, si eres lo suficientemente inteligente, lo puedes extrapolar a otros aspectos de tu vida. El sacrificio, sí. Bueno, pues ahora, aparte de atleta, te tienes que sacrificar para conseguir este puesto de trabajo, esta entrevista, esta no sé cuánto, no sé qué. Eso de sacrificarse ya lo tienes tú ahí mascado. Claro. Porque te has sacrificado por tienes simplemente estás extrapolando un conocimiento. Claro, estás cogiendo otra, ¿no? ese mismo valor para este contexto, claro, y para este otro. Sí. Fíjate, ¿no? En esto que dice, que estamos haciendo un poco, bueno, no apología de la rabia, pero sí explicando que es desde dónde la usas y que tiene su funcionalidad y que hay que diferenciar, ¿no? Todo esto que estamos hablando. Hay otra cosa en la que
en la que, bueno, en la que me parecía muy interesante como metáfora el mundo de la lucha en el sentido del dolor, ¿no? Es decir, hay una cosa que, que veo mucho y que soy muy crítico con la psicología actual, que es este tema de que parece que sobreprotegen a las personas. Siempre ve el lado bueno, no vean lo malo, siempre ponerlo todo como mejor, cuando hay algo que te hace daño, distráete. Y yo una cosa que hago mucho con mis pacientes es meterles en el dolor. Siente el dolor de esto. ¿Por qué? Porque yo creo que aquí hay algo interesante, ¿no? Que es lo que te digo de metáfora, que es ver que a ti te pegan en el combate o a las personas nos pegan en la vida, pero oye, la pelea sigue. Es decir, me puedes pegar, me puedo hacer daño, me duele, evidentemente, que bueno, yo imagino que a ti te han roto medio cuerpo, cuando te meten una buena hostia, que además pues, os dais hostias como panes, pues te tiene que doler, porque no puede ser de otra manera, pero ese aprendizaje de decir, oye, pueden pegarme, pero yo sigo de pie, ¿no? Porque yo creo que muchas veces es peor el miedo al dolor que el propio dolor. Bueno, y tanto, totalmente de acuerdo. Es que hay mucho dolor, lo que pasa es que el concepto de dolor que se tenga, ¿no? Eh, yo no yo eso de sobreproteger niños burbujas, personas no hombre, no sé cuánto, venga, y coño. Claro, y luego cuando llega mi Vale, edad, me acuerdo. ¿y después qué? Después Claro. cuando te sales de esta sala, de tu zona de confort, ¿qué? Eres un número, eres una persona, Ay, eres uno más. y si no sabes lidiar con el dolor de algo pequeño, luego va a haber dolor en tu vida de otras cosas. Mira, yo me acuerdo perfectamente. Y mucho mayor. Claro, y mucho menos transparente, que era esto que hablábamos al principio. Pero incluso a veces por la propia vida, mira, yo me acuerdo perfectamente que yo tuve una pareja helenica, que estuve con ella, bueno, pues 4 años y medio, y hubo un momento en que aquello se acabó, ¿no? Y yo me acuerdo que fui a ver a mi terapeuta, a Juanpe, que sería como mi sensei, ¿no? Y yo le decía, estaba acojonado, tío, estaba acojonado, pero cagado vivo. Yo me acuerdo que le decía, Juanpe, o sea, yo soy huérfano, ¿no? Y yo no tengo mucha familia, prácticamente ninguna. Y entonces yo le decía, Juanpe, yo no sé, y vivía solo en Madrid en aquella época, ¿no? Solo vivía con mi novia, pero estaba desarraigado de mis amigos de Granada, de mi familia, de mi hermano. Y yo le decía, Juanpe, yo no sé si voy a saber superar esta ruptura. Yo estoy acojonado. Me acuerdo que estaba temblando en la sesión. Me acuerdo que no se me olvidará en la puta vida, me puso la mano en el hombro y me dijo, Ventura, ¿de verdad tienes los santos cojones de decirme que con 20 y 22 años has empujado el féretro de tus padres y tú todavía te crees que no sabes aguantar una pérdida? Claro, y ahí de pronto me encajó la pieza. Claro, y dije, hostia, si yo he peleado y a mí me han golpeado, la pérdida me ha golpeado muchas veces y he sobrevivido, ¿cómo no lo voy a hacer ahora? O sea, yo creo que en el dolor, en la experiencia de llevarte una hostia en la vida, en el cuadrilátero y ver que lo aguantas, hay una especie de aplomo y de confianza de cara a los golpes que seguro que vendrán en el futuro, ¿no? Por eso yo creo mucho en eso, hay que vivir el dolor, hay que aceptarlo, forma parte de la vida. Claro, pero a esta gente que se le sobreprotege y esas cosas, pero después se le vende lo de se aprende más de una derrota que de 1000 victorias y no sé cuánto, así que es que hay también mucha psicología de sobrecillo de azúcar. Mucha. Él le da la vuelta, oye, no sé cuánto, sé tú mismo y no sé cuánto, no sé qué. Sí, Mr. Está muy guay. Wonderful y Está te muy pinta guay. un arco iris. Está guay, ¿no? Claro, no. O sea, sería lo ideal, pero Está no guay, es real. está guay, pero que eso de lo de que se aprende más de una derrota que de no sé cuántas victorias, no está claro, ¿no? Porque has hecho cosas en falso que tú puedes construir sobre eso. Primero lo aceptas que la has cagado, llévalo al contexto que tú quieras. Sí, aceptar el dolor y... Y después, pues, trabajas en ello y ya está. Muchas veces todo el tema de siempre ganar el win-win, ¿no? Todo ganar, ya sea en competición o lo que sea. Siempre va a haber gente ahí para decirte, ah, qué bueno eres, tal, no sé cuánto, la típica foto, pues sí, pues lo conozco, mi colega, tal, no sé cuánto, no sé qué. Que es todo muy tal. Pero en la derrota, ¿no? Decía Sergio Maravilla Martínez que cuando perdió con Coto tenía 2 llamadas perdidas, una de su madre y otra de no sé quién. Pero cuando le ganó a Chávez tenía un montón de llamadas.
A todo el mundo le gusta lo bueno. Claro. Lógico. Lógico. A todo el mundo le gusta ganar. Lógico. Tía, no. No, Que sí. seríamos hipócritas con nosotros mismos. Pero la gente que no aprende del dolor o de ese tal... Bueno, y el dolor yo creo que tiene dos cosas increíblemente adaptativas, o sea, increíblemente buenas. Que no digo con esto que hay que buscar el dolor, ni estoy diciendo la simpleza de psicología de panfleto de que el dolor sea bueno. Pero sí que el dolor para mí implica dos cosas. Y una es, uno, el dolor emocional nos deja muy claro lo que es importante en nuestra vida. Es decir, cuando yo de pronto veo que algo me pone profundamente triste, que algo me enfada, que algo me crea ansiedad, ahí hay algo importante en mi vida. Ahí hay una verdad importante que cambia en cada persona, ¿no? A lo mejor dicen que el trabajo es súper importante y yo de pronto veo que lo que tiene que ver con mi trabajo no me pone triste, pero sí me pone triste no poder salir al campo los domingos. Oye, pues ahí tu cuerpo te está hablando, ¿no? Ahí el dolor es un indicador de lo que tienes que defender en tu vida a capa y espada. Y luego, por otro lado, yo creo que el dolor que es malo es el dolor pasivo. Es el dolor que no duele mucho. Porque claro, cuando algo duele mucho, reacciona, te mueve al cambio. Porque, claro, porque si no revientas, ¿no? Las famosas fuerzas de flaqueza. A ti te pegan una hostia y tú rápidamente, eso te activa, te hace defenderte o te hace tener claro que tienes que tener cuidado con ese gancho, o con ese tipo de golpe, o con ese tipo de cosas, ¿no? De hecho, hay muchos deportistas que eso, que empiezan llevándose hasta que no se llevan un buen golpe, no se meten dentro del combate. Exacto, yo creo en ese dolor adaptativo que nos mueve al cambio, que nos mueve la acción, y creo que ese es el dolor del que no hemos de sobreprotegernos. Sin embargo, el dolor que me parece que es peligroso de verdad es el pasivo, es el que duele poco, es el incómodo, ¿Por qué? Porque ese, como no duele mucho, como es un poquito, es tolerable. Y entonces te acabas instalando en él y eso acaba siendo una gangrena que te come. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hay un experimento muy interesante que es que si tú echas una rana en agua hirviendo, la rana salta. Pero si tú la metes en una cazuela y vas subiendo medio grado a medio grado, la rana muere muerta, cocida. ¿Por qué? Porque esa es la diferencia entre ese dolor pasivo que va poco a poco del dolor agudo, ¿no? Entonces, en eso me parecía súper interesante, ¿no? Mira, por ejemplo, John Kabat-Zinn, que es el creador del mindfulness, que ahora está tan de moda y tal, el mindfulness surge como tratamiento al dolor. Y él ponía a la gente a meditar no pensando en otra cosa, sino en pacientes con dolor crónico, era una meditación mirando el dolor de manera activa. Porque se daban cuenta que, como con cualquier proceso emocional, si yo estoy triste y me permito la tristeza, si yo tengo rabia y me permito la rabia en la violencia del cuadrilátero, si a mí me duele y lo miro, eso luego me calma, eso luego como que he cerrado ese círculo y no me quedo enganchado en él. Entonces yo creo que en lo tuyo me parece que hay como una metáfora de la vida, de el dolor no es tan terrible, o sea, no es que tengas que buscarlo, pero tiene una parte buena y la rabia y el combate también tienen una parte buena, ¿no? Y eso me parece como la puta metáfora definitiva Es muy extrapolable, de la está vida, claro. ¿no? Es muy extrapolable, está claro. ¿No? La vida es competición, la vida es lucha. Y claro, en la lucha, en su máxima expresión, como pueden ser las artes marciales mixtas, pues evidentemente es extrapolable para todo. También, incluso en técnico-táctico, ¿no? Es lo que te decía. Yo establezco un plan para tratar de vencerte. Si no me funciona el plan A, pues tengo un plan B que yo creo que puede funcionar y pues exactamente lo mismo. Si no te cojo por aquí, trato de cogerte por allí, y al revés igual, ¿no? El otro también tratará de hacer lo mismo. Pues igual con el tema de la vida, así que oye, que mira que me presento con unas oposiciones o una entrevista de trabajo y no me han cogido. Bueno, pues pasa otra cosa. Lo que no te va a quedar es ahí, ¿eh? Claro, yo siempre hablo de una frase que decía Javier Barbero, que es un psicólogo, bueno, luego se metió a política y tal, y él hablaba del derecho al dolor versus instalarnos en el dolor. Claro, Tienes derecho al lamento, instalarse. tienes derecho a la queja, pero no te instales, ¿no? Instalarse, bueno, es un horror. Pero, y desgraciadamente, está muy instalado esa instalación de dolor en la sociedad. La gente se queda ahí, como, hay que ver. Quizá porque le tenemos ese miedo, ¿no? Por eso que hablamos de que no lo normalizamos, de que no nos exponemos a él.
Y mira, también te quería preguntar, en esto hablando del mindfulness, ¿vale? O sea, el mindfulness realmente fue coger la meditación vipassana del hinduismo, ¿vale? Despojarla de todo el componente espiritual y filosófico y reducirlo como una conducta, ¿no? Pues céntrate en la respiración, céntrate en tal y cual. Y bueno, yo cuando veo el mundo de las artes marciales mixtas, entiéndeme, dentro de que no conozco todo esto, pero me da un poco la sensación de que también es la occidentalización de algo oriental, ¿no? Cuando ves artes marciales más tradicionales, no sé, el judo, el karate, pues hay todo este tema como, o en el bushido japonés, ¿no? Hay todo este tema como de mucha filosofía, de mucha teoría, de una serie de cosas, ¿no? De códigos, de lenguaje, y digamos que a mí me da la sensación, vuelvo a lo mismo estoy diciendo una barbaridad y corrígeme si me equivoco, pero me da un poco la sensación cuando veo en las artes marciales mixtas que se despoja un poco de eso, ¿no? Que es como más práctico, es más pragmático. Yo sí creo que los luchadores lleváis muy interiorizado ese código de honor, pero no forma tanto parte del deporte, es algo más que vosotros lleváis de serie. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Qué opinas tú de la importancia, de qué nos perdemos cuando lo convertimos en algo práctico? También entiendo que tiene una parte buena, ¿no? Porque yo puedo meditar y no tengo que hacerme hinduista o no tengo que hacerme budista. Pero claro, también ahí se pierde algo, ¿no? Y no sé, desde tu experiencia en las artes marciales, ¿cómo lo enfocas tú? A mí me gustan esos códigos. A mí me gustan esos códigos. Por ejemplo, nosotros en nuestra escuela no tenemos una serie de ordenanzas, ¿no? No son tan, a lo mejor, tan orientales como tú bien decías, ¿no? De tantos os, tantas reverencias y tantas cosas de esas, que yo las veo guay, ¿eh? Yo las veo guay, pero que nosotros no las hacemos. Pero sí que hay que pedir permiso para entrar en el tatami, pedir permiso para salir. Se le pide permiso al que esté dando la clase. Si estoy dando la clase, me lo pides a mí, pero si no la estoy dando yo, la estoy haciendo, pero la está dando Menganito, se le pide permiso a Menganito. Y yo también. Y yo también. Se saluda al final de las clases, siempre. También hace eso un poquito de cohesión, ¿no? Todo el mundo va a una, incluso, y se saludan todo el mundo, incluso desde el más experto al más inexperto, al que se ha apuntado ese día, que no sabe ni abrocharse un guante. A mí me gustan esos códigos. Se han occidentalizado, ¿no? Claro. Se han occidentalizado. La competición ya mucho más en cuanto a que ya se han quedado, digamos que han quitado un poco más la parte marcial, se han quedado un poquito más con lo que es el deporte de combate y tal, pero yo creo que la marcialidad, los luchadores la trabajan en sus dojos, ¿no? Sí, no en la no industria tanto o no en el allí, ring. allí hay, bueno, pues más también merchandising, marketing, Claro. toda esa historia, que no occidentalizado, pero dentro... Sí, queda ese regusto Sí, o ese hombre, sustrato, claro ¿no? que sí, claro que sí. Es que si no es así, tú date cuenta de que aunque sea un deporte individual, que te cierran la cancela detrás tuya y estás solo. Pero en el proceso, si no se trabajan esos valores, que trabajan muchas veces, que trabajan las artes marciales, ¿no? Ese trabajo en equipo, bueno, un objetivo común que desemboca en uno individual y toda la historia, ¿a dónde vas? Claro. ¿Pero a dónde vas? Mira, quiero tocar contigo muy rápido un par de temas y uno de ellos es, bueno, pues me parece interesante que un primer espada de la lucha hablemos del miedo, ¿no? Y hablemos de la debilidad, ¿no? Y recuerdo que cuando vi ese combate que tenías con Figaza o Figacha o no sé cómo se pronuncia, joder, y te veía asustado, ¿sabes lo que te quiero decir? Y yo decía... Es que hay una cosa que no se ve ahí. El pavo este, que antes de que me cuentes este tema, es... Entiendo que tienen miedo en determinados momentos, pero claro, entiendo que solamente un tonto no tendría miedo, ¿no? Un loco. O uno que murió. Claro. O sea, que creemos mucho... A mí me gusta mucho una frase de John Steven, que es un terapeuta, que él dice que la verdadera fortaleza consiste en permitirnos sentir la propia debilidad, ¿no? Es decir, el verdaderamente fuerte no es el que no tiene ningún miedo, ¿no? Enrique Wasabi, que llegó a la final, un pedazo de luchador que te cagan y
tiene miedo también, porque va implícito, ¿no? en la propia Mucho, experiencia. mucho, Porque mucho, solo mucho. un necio no lo tendría. Mucho, y más cuando, por ejemplo, en el caso del combate con Figasa, eh, él era, digamos que el favorito. Era el favorito, tenía mucha experiencia y venía de un equipo de hace un, ¿cómo se llama? Un programa de desarrollo de UFC en el que UFC pagan a los atletas para que se vayan a grandes clubes para que se preparasen para el de Ultimate Fighter. Y encima, en las selectivas, me tocó con él y me dio una. Me dio una que no te digo nada. Digo, madre mía, yo aquí ando cortito. Esta gente, había allí un montón de gente. Y me tocó con él en las pruebas. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando entramos los dos, uno se fue para un equipo, otro para otro, caímos así. ¿Qué es lo que pasó? Pues él escogió pelear conmigo. ¿Por qué? Porque ya me había catado. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo también le había catado a él. Y yo pensaba, coño, me ha tocado la primera. La primera me ha tocado Trabajito, que me ha costado llegar aquí. Exactamente. Exactamente. Date cuenta de que yo había apostado mi futuro, un futuro incierto totalmente, de dejar mi trabajo, dejar mi familia, dejar mis amigos, tal, no sé cuánto, sin dinero. Sí, nada, 3 duros. Yo vendía camisetas para pelear en UFC, vendía camisetas y vendía, claro, eso era así. Hacer las Américas, ¿eh? En el Para sentido hacerla. más histórico, Sí, con una mano adelante y otra otra detrás, detrás. totalmente. Y hacía la compra en los supermercados de $1 y toda la historia. Entonces, que suena muy épico esas cosas. A mí, bueno, pues fueron las circunstancias Claro. que me tocaron y ya Y, está. y Pero, hay ese miedo, y ¿no? entonces yo decía, y ahora que tanto esfuerzo que me ha tocado, que no tengo ni que pagar, encima me va a tocar mejor, joder, pues voy a durar menos. Anda que la experiencia va a ser bastante larga. Y sin embargo le gané. ¿Podía haber perdido? Sí. ¿Las probabilidades jugaban en mi contra? También. ¿Sucedió? No. Bueno, es eso, ¿no? Yo creo que también precisamente desde ese reconocer tu propia debilidad, ¿no? El reconocer tu propio miedo. Es que si no lo Es de reconozco no puedo donde, trabajar. exacto, ¿no? Es de donde se activa Claro. esa fuerza de flaqueza y esa garra de... Pero es que eso siempre va a ser así. Yo creo que eso siempre va a ser. Eso es tan humano como el reconocer. Tú tienes que reconocer las cosas. Si no, a ver, aquel alcohólico que no reconoce que es alcohólico, ¿cómo coño cómo le pone solución a ese problema? Pero si él cree que no lo tiene. Exacto, pero vivimos en esa sociedad que todo el rato te dice, sé positivo, no estés triste, sé valiente, no tengas miedo. Ah, mira. Pues claro, no hay valentía, sino hay miedo, ¿no? A mí es que el discurso de lo políticamente correcto y esas cosas me la repanfinfla un poco. Ah, mira, en esto que decías me he acordado de una frase de Kierkegaard, que a mí a veces me gusta citar a gente así pensadora, me parezco más listo, ¿sabes? Y no parece que hago estas entrevistas tan cutres. Y él dice que él también había sentido la obligación de... O sea, la inclinación de obligarse casi de una forma demoníaca a ser más fuerte de lo que realmente es, ¿no? Es decir, cómo las personas siempre nos estamos exigiendo ser fuertes, siempre nos estamos exigiendo que las cosas no nos afecten, que las cosas no nos den miedo. Y joder, me parece un mensaje súper bonito para la gente que un luchador, que una persona que la encierran y oye cómo se cierra el cerrojo con una bestia parda, nos pueda decir, es legítimo tener miedo, ¿no? Es legítimo saber que hay una parte débil y hay que aprenderse a llevarse bien con ella. Uf, y tanto, y tanto. Yo ya te digo, eso a mí me recuerda a nuestras mamás, ¿no? Yo hablo de la mía, ahora que era... Yo me acuerdo cuando yo era pequeño parecía que nunca enfermaban. Nunca enfermaban. Estaban ahí, a lo mejor tenían 38,5 de fiebre. Y estaba ahí al pie del cañón y yo ni me daba cuenta de que estaba enferma. Y para mí eso son, pues, son actos heroicos. Son actos heroicos porque un niño es un trabajazo, Claro. ¿sabes? Para uno y para otro, pero en mi caso, mi madre parecía que no se ponía mala nunca. ¿Cómo que no? Claro, tomo conciencia ahora, Ya. que tengo 34 años, Claro. y entonces tú haces Ahora una mirada puedes ver la retrospectiva debilidad de mamá, ¿no? y ahora sí tú veías, digo, hostia, pues yo me acuerdo ahora, esta estaba aquí que me iba a tirar ya por una acantilado porque le estaba dando un coñazo, con razón, ¿sabes? Pero parecía que no. ¿Qué es lo que pasa? Es que muchas veces
a nosotros, por ejemplo, los que tenemos un club deportivo, yo tengo también mis competidores y toda la historia, parece que yo tengo que parecer, no siempre, pero parecerlo siempre que estoy motivado, que estoy psicológicamente arriba. ¿Por qué? Porque al final tú eres la primera espada. Ya. Y ellos te tienen a ti de alguna manera como referente y y ellos te preguntan sus dudas, incluso muchas veces existenciales, y que tú muchas veces no sabes ni lo que responder, porque yo tampoco soy psicólogo, Ya. ni te pregunta, pero le tienes que dar alguna respuesta porque tú sabes que tu respuesta va a ser importante para ellos y tú tienes que estar psicológicamente en alza y ahora tal. Y parece que como que yo nunca decaigo. Como, Bueno, fíjate, yo te animo un poco incluso a que... Me parece que hay un... Si me permites, voy a darme el lujazo de ponerme a opinar en lo tuyo, pero creo que quizá también hay una lección buena oye, pues puedes tener miedo, ¿no? Pues puedes sentirte desbordado, pues no todos los días vas a ser fuerte. Y vivirlo sin culpa, ¿no? Porque yo creo que el problema es que muchas veces lo vivimos desde esa culpa. También, bueno, decirte que me ha encantado esta conversación, esta metáfora de la pelea que es la vida, que es verdad que también tiene muchas cosas buenas, pero también tiene una parte de pelea, de que podemos aguantar los golpes en la vida, de que también hay que saber enseñar los dientes cuando es necesario para proteger aquello que amamos, y bueno, y de todo esto que nos estás compartiendo. Y antes de terminar, yo hay una pregunta que hago siempre, ¿vale? Que es, ¿qué pondría tu epitafio? ¿Qué pondría el epitafio de Enrique Wasabi? mi epitafio. Bueno, pues que se lo cuestionen todo. Todo. Incluso si ahora me están escuchando, que me cuestionen a mí. Bueno, por supuesto, yo no estoy por encima de nadie, como para no cuestionarme a mí las cosas, pero aunque te lo diga la persona que más confianza tiene, cuestiónatelo. Yo creo que cuestionarse las cosas es la base de todo conocimiento y de todo descubrimiento. No aceptar sin haberse cuestionado las cosas. Cuestionarse a uno mismo, ¿no? Incluso, claro. Porque tu discurso que tú tienes para contigo mismo viene dado de fuera. Son factores externos, que tú lo haces interno. Entonces, si tú te cuestionas a ti mismo, quizás te dé paso y te dé pie a cuestionar lo que hay fuera. Y al revés igual. Claro, me encanta. La verdad que me encanta ese... Cuestiónatelo, ¿no? Cuestiónatelo todo. Yo te voy a dar una indicación en mi contexto, ¿no? De lo que yo sepa. Con toda la buena fe del mundo. Esa también, cuestiónala. Compruébala por ti mismo. No, es que me lo ha dicho Enrique. No, es que me lo ha dicho Pepi. No, es que me lo ha dicho tal. No, espera, bueno. ¿Qué te ha dicho Pepi? ¿Qué te ha dicho Enrique? Esto. Lo has analizado, lo has reflexionado. Mastícalo, digiérelo, no te lo tragues tal cual. Que hoy día lo último que quieren que seamos son personas reflexivas. No nos quieren reflexivos, no nos quieren que nos paremos. Pues Enrique, decirte que me ha encantado esta conversación, que me encanta que nos hayas hablado, fíjate, ¿no? Casi más de tus demonios que de tus luces, que son evidentes. Y bueno, muchísimas gracias y ha sido un placer. Nada, me encanta. Claro que sí.